Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a terminar el caso de estudio de selección de variables manipuladas y controladas que comenzamos en vídeos anteriores en régimen permanente. Vimos seguimiento de referencias, cancelación de perturbaciones, total, parcial, geometrías SVD y poliedros, y aquí pues terminaremos con el estudio en el caso transitorio, donde la única geometría disponible con solución sencilla pues es la del SVD, geometría de las esferas una vez escalados, y como ya estamos muy familiarizados con todo, pues analizaremos tanto seguimiento de referencias como cancelación de perturbaciones en un único vídeo. Teníamos este modelo con estos G y H, dos variables controladas, tres manipuladas y dos perturbaciones principales. Teníamos unos incrementos máximos admisibles hasta saturación de mis actuadores, y cogiendo el mínimo como peor caso montábamos una matriz de escalado de U, teníamos unos incrementos de salida deseados y cogiendo el máximo, como el caso más exigente, montábamos una matriz de escalado diagonal de Y. Aquí las tenemos. En vídeos anteriores construíamos la ganancia escalada, pero aquí pondremos toda la GDS, ahora lo vemos. Y para el tema de perturbaciones, pues con los incrementos máximos esperables de las perturbaciones como peor caso, montamos esta matriz de escalado de las perturbaciones, de modo que ya tenemos los ingredientes completos para hacer el análisis transitorio, donde ahora este G escalado y este H escalado ya no son solo matrices de ganancia, son objetos, sistemas dinámicos completos de la Control System Toolbox, de modo que el seguimiento de referencias se considerará posible si con una U escalada de amplitud 1 podemos conseguir salidas de amplitud igual o mayor que 1, y eso en frecuencia pues es con el comando sigma. Da este diagrama de valores singulares y el corte con 0 decibelios de la maniobra difícil se produce ahí a más o menos 2,4 radianes por segundo, y a partir de ahí pues ya hay una de las dos maniobras que se podían hacer en régimen permanente que ya no se puede hacer. Entonces este 2,4 pues su semiperiodo será un indicativo más o menos del tiempo de establecimiento, tiempo de ir de tope a tope sin saturar actuadores, aunque que se pueda conseguir o no pues dependerá, claro, de la dinámica de los sensores y actuadores, si enlentecen algo, si hay o no retrasos, la relación señal-ruido de la instrumentación que nos obliga a filtrar, ¿vale? O sea que puede ser un estimado optimista. Ya digo, al final, si uno quiere ir al detalle, debe hacer pues el adecuado planteamiento del problema de control H infinito para ver si sale factible o no. Esto es como un primer estimado aproximadamente para pillar en orden de magnitud más o menos si está bien dimensionado mi proceso, porque si este 2,4 es 10 veces más lento de lo que mi cliente quiere, pues hay que cambiar el proceso. Y si este 2,4 entra dentro de más o menos lo que buscamos, entonces podemos pensar en ya diseñar controladores H infinito, etcétera, tal, para refinar a ver si efectivamente podemos conseguir lo que se quiere o no. Bueno, la cuestión es que pues esta es la conclusión del seguimiento de referencias, corte con 0 decibelios del sigma de G escalado, y lo que tenemos es que comprobar a ver si la maniobra a 2,4 radianes, bueno, 2,374 es la que cruce con 0 decibelios, por ejemplo, es la misma o no que en régimen permanente. Entonces, primero pongo 0. Entonces, si evalúo la frequency response, eval FR, a frecuencia 0, tengo la matriz de ganancia escalada y su SVD, pues ya lo habíamos visto, y la maniobra fácil era básicamente mover la salida 2 y la difícil era mover la salida 1. Si ahora hago el SVD de la matriz G de J omega a 2,37 radianes, pues entonces aquí veo que efectivamente es el corte con 0 decibelios, con 1 en unidades no logarítmicas, y las maniobras que se pueden conseguir, pues bueno, pues básicamente sigue siendo también mover mucho la salida 1, la fácil, y mover mucho la salida 2, la difícil. Vemos que básicamente siguen saliendo las maniobras reales, ¿vale? Si salieran complejas un poco, pues las maniobras fáciles o difíciles a esa frecuencia serían subir y bajar con algún desfase las salidas, pero en fin, pues aquí pues ha salido que
lo que era difícil a frecuencia 0 sigue siendo lo difícil a la frecuencia de 2,4. No tiene por qué ser siempre así. Si hay actuadores que cambian la geometría del sistema a ciertas frecuencias, pero en fin, pues aquí nos ha dado esto, con lo cual es fácil de explicar a un cliente este diagrama. Mover la salida 2 es fácil, mover la salida 1 es difícil, y el control de la salida 1 posiblemente deba ser más lento que el de la salida 2 para no saturar actuadores. Bueno, pues esta es la conclusión que nos ha ayudado a comprobar eval-FR y SVD a esta frecuencia intermedia. El rechazo de perturbaciones, pues lo haremos calculando la prealimentación con la forma de la pseudo inversa de G escalada por H, que es la acción de mínima norma que cancela totalmente la perturbación. Esto es el prealimentación, feedforward, y si hago su sigma, su diagrama de valores singulares en función de la frecuencia, pues ahora esta prealimentación, la salida es lo que tienen las unidades de acción de control y por lo tanto debe ser menor que 1 para que mi actuador no sature para cancelar la perturbación. Con lo cual lo que vemos es que la ganancia máxima está por debajo de 0 decibelios hasta esta frecuencia de 15 radianes por segundo o algo así. O sea que si las perturbaciones son lentas, pues sí que hay tiempo de cancelarlas, pero si las perturbaciones son de gran amplitud y rápidas, pues parece ser que la ganancia de mi proceso disminuye más rápido que el efecto de las perturbaciones, o sea que G se hunde en frecuencia más rápido que H, y entonces tenemos problemas con las perturbaciones rápidas. Bueno, pues esto es lo que hay y como ya he dicho antes, pues el detalle y la cancelación parcial y con cotas diferentes de tamaño del error residual en función de la frecuencia se llama H infinito. Esto es como un primer vistazo para ver si hay algún error gordo en el dimensionamiento de mi proceso. Bueno, pues esta es la conclusión. Y por último, podríamos considerar el caso de que cambiaran referencia y perturbaciones a la vez. Bueno, pues si hacemos un vector ampliado, al final, en mi modelo GU más HD, pues resulta que al tipo de perturbación donde H es 1 se le llama referencia, pero sigue siendo lo mismo. El error residual de bucle será H por D, o digamos, pues claro, pues si a la salida le resto la referencia, pues tengo el error, con un signo u otro depende de las ganancias, pero los signos no importan en SVD, todo es simétrico. Bueno, pues simplemente si ahora considero repetir los cálculos con esta nueva H, por supuesto todo escalado, etcétera, pues el nuevo sigma me dará cómo puede responder ante perturbaciones y referencias que se mueven simultáneamente. Y la prealimentación pues será, claro, la pseudo inversa de esta G cambiada de signo por esta nueva H tilde. Aquí calculo la pseudo inversa de G, pero en fin, pues el feed forward completo pues será la pseudo inversa de G por esta tilde H cambiando el signo y por eso sale menos H escalado y la identidad de tamaño 2 porque tengo dos salidas controladas, dos referencias. Bueno, pues este preal 2, por tanto, tiene como salidas las tres acciones de control, que deben ser menor que 1, y como entradas las dos perturbaciones y las dos referencias, que para que la geometría de las esferas sea adecuada, pues está suponiendo que están en una esfera cuatridimensional, de modo que referencia cuadrado más perturbación cuadrado, pues la norma de todo eso es menor o igual que 1. Bueno, pues si nos creemos todas estas suposiciones, el sigma de preal 2, que lo voy a superponer al de preal y al de la pseudo inversa de G a secas, ¿vale? Porque preal era para solo cancelar perturbaciones, la pseudo inversa de G es para solo seguir las referencias, la inversa de G por 1, digamos, por la identidad, que es el seguimiento de referencias, y preal 2 son las dos a la vez. Y esto es lo nuevo que estamos calculando, la línea azul, que está por encima de la línea roja, el sigma de solo perturbaciones, y la pseudo inversa de G, la raya amarilla, que es justo, claro, la inversa del sigma de G que habíamos hecho al principio para solo referencias. Y la cuestión es que, bueno, pues lo más difícil de todo, claro, pues es seguir referencias y perturbaciones a la vez en el peor caso, la raya azul,
que eso no está por encima de todo, pero lo que vemos es que, bueno, que la superposición de referencias y perturbaciones no es muy importante en la maniobra difícil y el corte con los 0 decibelios es básicamente a los mismos 2,4 radianes por segundo que el seguimiento de referencias. O sea que la rapidez de mi sistema con referencias y perturbaciones a la vez, el ancho de banda de bucle cerrado, parece que está limitado por el tema del seguimiento de referencias. Bien, pues con esto concluimos. En este vídeo hemos visto la selección de variables controladas y manipuladas para seguimiento de referencias, para cancelación de perturbaciones y para las dos cosas a la vez en régimen transitorio, utilizando los escalados y el diagrama de valores singulares en función de la frecuencia. Con esto concluye el caso de estudio. Muchas gracias por vuestra atención.